el evento especial haciendo Zoom del Festival Qué Ganas de Volver, organizado por las diferentes salas. Este evento está producido en su origen por el Teatro del Extranjero y por Mariano Stolkiner. Y hoy tenemos ganas de conversar con los distintos representantes de las distintas asociaciones que se han constituido en los últimos años de la actividad escénica. Va a estar con nosotros presente Liliana Weiner, de la Asociación Argentina de Teatro Independiente, Gabriel Cabrera, Asociación Profesional Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, Alfredo Martín, Asociación Profesionales de la Dirección Escénica Argentina, Ernesto Bichara, de la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina, y Gabriel Gavila, de Profesores Independientes de Teatro. Buenas tardes. Queremos conversar con ustedes, que nos cuenten una cantidad de cosas que están haciendo. Y la primera pregunta que tengo para hacerles, que se nos ocurrió que podía empezar a romper un poco el hielo en esta conversación, es que nos cuenten cuándo nace la asociación o la agrupación y cuáles fueron los motivos y cuáles fueron los objetivos. ¿Quién empieza? Como quieran, ¿quieren que arranque? Liliana, en general estamos pidiendo respetando las leyes de género, primero las chicas. Ok, gracias. Bueno, Artei, Asociación Argentina del Teatro Independiente, es una entidad que actualmente nuclea a 111 salas de teatro independiente de Cava. Nace en el año 1998, o sea que está con sus 22 años de existencia. Nace a partir de un grupo reducido de teatristas que se juntaron en aquel momento, donde la coyuntura también hacía que fuera necesario hacerlo. De reciente nacimiento estaba la Ley Nacional del Teatro, con el Instituto Nacional del Teatro, se estaba trabajando para la ley de la ciudad, de la cual también Artei participó, la 156, que da origen a Proteatro. Y bueno, esta gente gloriosa, porque imagínense que era desde Alejandra Boero a, Perinelli, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, Felisa Jenny, gente del Pairó, teatros que en ese momento eran los teatros donde se hacía el teatro independiente. Y bueno, a partir de ahí creció, fue evolucionando la asociación, pasando por distintas instancias, y al día de hoy somos 111 salas. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Puedo seguir yo, ya que estamos, aquí matamos el bache. Por favor, sí, porque los silencios son terribles. En televisión esto no se permite, no puede ser. No, claro. ADEA es la Asociación de Diseñadores Escénicos, y más allá de que tenemos antecedentes que datan desde los 70, fue aproximadamente hace 5 años en los que nos pudimos agrupar las y los diseñadores de iluminación, escenografía, vestuario y video escénico para conformarnos. Había habido muchos intentos de asociacionismo en cada uno de esos rubros, pero comprendimos en esta etapa que cuanto más nos juntáramos era mucho mejor, y que además teníamos muchas coincidencias a partir desde ese lugar, desde el diseño escénico, y también nosotros con la necesidad de representarnos, despegarnos un poco de la técnica y darnos a conocer como lo que somos, como diseñadores escénicos, que a veces todavía parece increíble, pero hoy en día hay ciertas confusiones entre lo que son los rubros técnicos, los rubros de realización y lo que es el trabajo creativo, el trabajo de diseño. Así que allí nos encomendamos hace 5 años, y hace 2 años que tenemos nuestra personería jurídica, una asociación civil. Estamos muy contentos, creciendo un montón y emprendiendo este viaje que tiene que ver con reconocernos, con ayudarnos entre nosotros y con acompañarnos, y con entender qué es esto de hacer una asociación y compartir espacio con otras asociaciones. Bueno, sigo yo. Muchas gracias. Dale.
Bueno, ABDEA es la Asociación de los Profesionales de la Dirección Escénica Argentina. Nosotros estamos en nuestro tercer año de constitución, esperando la personería jurídica. Nos reunimos con la idea de visibilizar y promover todas las prácticas vinculadas con la dirección escénica y problematizar, digamos, los alcances, el desarrollo, las complejidades de todo este campo que hace a la dirección escénica. Y fundamentalmente nos parece que hay algo en relación a lo que sería el objeto de los derechos de puesta, es decir, empezar a trabajar con la figura del director como autor de los derechos de puesta. Estamos organizados en 7 comisiones, tenemos una comisión directiva elegida democráticamente, trabajamos de manera asamblearia, y hay algo interesante porque la asociación se inscribe en la defensa de los derechos de quienes ejercen la dirección escénica como creadores, como artistas, pero hay algo importante que es la condición de trabajadores culturales, ya que no existe en la actualidad un régimen formal que contemple y regule legalmente la actividad. En principio eso. Sigo yo, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Dale. Para no dejarte hueco. Bueno, APAE es la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas. Nace en el 2015, ¿sí? Gracias a una idea que tenía Gustavo Schreier. Convoca a 9 productores de diferentes circuitos, digamos, del privado, del alternativo y del público. Los que empezamos a trabajar en la asociación, bueno, Gustavo, Paula Travnik, Javier Madú, Carla Capieri, Damián Sada, Juan Gabriel Yacar, Lorenzo Schuster y Marcelo León y Pablo Silva. Esos somos las 10 personas que comenzamos con, más que nada pensar, digo, reuniones de trabajo y tratar de reflexionar sobre nuestra profesión, sobre los desafíos que teníamos. Siempre decimos lo mismo, que es una actividad, la del productor ejecutivo, como muy solitaria, ¿no? Trabajamos muy solos y no había este espacio de contención y de reflexión y de trabajo. Fueron 5 años hasta que el año pasado logramos la personalidad jurídica, nos convertimos en asociación. Nada, al día de hoy tenemos 70 socios. También, como decía Alfredo, hemos empezado a formar comisiones de trabajo desde el año pasado. En septiembre hicimos el lanzamiento de la asociación. Después, lamentablemente, como todo ocurrió, tuvimos muy poco tiempo y nos agarró la pandemia. Pero bueno, nada, empezamos a trabajar con comisiones, diferentes comisiones de trabajo, comisión de difusión, de estadísticas, de planificación. Así que bueno, esa es en principio un poco la idea. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y tomo la palabra. Buenas tardes, soy Gabriel Gávila, en representación de la agrupación PIT. Nosotros somos la agrupación más joven, nacimos con la pandemia, allá en marzo, con la declaración de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio. Nos agrupamos, profes independientes de teatro, lanzamos un censo que en principio fue de Cava y que arrojó casi 800 profes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que teníamos en total casi 25.000 alumnos que se quedaban sin sus clases. El 1 de mayo lanzamos un manifiesto, empezamos a elaborar como agrupación un protocolo para el regreso a clases a los espacios artísticos, ¿no? y teatrales, porque hoy, esto ya es pasado, hoy estamos elaborando un protocolo. Ya lo elaboramos, ya se presentó al gobierno de la ciudad para espacios abiertos, que es lo que sentimos que es lo más próximo. Lanzamos un nuevo censo a nivel federal. La intención de la agrupación es federalizarse, entonces estamos en pleno desde septiembre, está ese censo circulando por todas las provincias. Tenemos una comisión, también nos organizamos en comisiones, una comisión específicamente destinada a esa labor, a contactar. Tenemos contacto con todas las provincias argentinas, y de hecho se están armando y subdividiendo en regiones las comisiones para poder profundizar el trabajo. Tenemos como 14, perdí la cuenta ya, 14 comisiones, muchas fueron
Por ejemplo, hay una comisión que se llama Herramientas para el trabajo, para las clases online. Es una comisión específicamente que nos da recursos para los profes que a partir de la pandemia tuvimos que empezar a dar clases de manera remota. La mayoría no teníamos experiencia, entonces empezamos a invitar docentes que quizás sí ya lo venían haciendo, y bueno, después comisión institucionales que establece vínculos con las instituciones, comisión de género, comisión de acciones, sí, son muchas, creo que son 14. Y bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias a todos por presentar y empezar a mostrarnos de qué se trata cada agrupación. Obviamente, todos han hablado implícitamente de la importancia de estar agrupados, pero ¿se podría explicitar esto más claramente en relación con la situación actual? Esto es, ¿cómo están trabajando con la crisis que está enfrentando el sector en la situación de pandemia? Si quieren pueden seguir el orden que estaban, pueden empezar también a... Sí, se me vino a la mente la famosa frase que sintetiza todo, y que es, nadie se salva solo. Esto ahora en pandemia obviamente cobra una relevancia y una vigencia, pero en realidad esto es de siempre. En nuestro trabajo, en las distintas áreas que ocupamos, muchas veces hemos funcionado de manera como compartimentos estancos y también, reconozco que se peca, en gran parte se peca a veces de individualismos, pero me parece que así como esta circunstancia puso de relieve la precarización laboral de toda la cultura y de las artes escénicas muy particularmente, también puso de relieve la necesidad de las agrupaciones y del trabajo interagrupaciones. Y además del trabajo con el resto de los compañeros del país, porque cuando yo dije Artei se mueve en Cava, ¿por qué? Porque nosotros manejamos espacios físicos que hemos tenido que pasar por muchas cuestiones de tipo habilitatorio, trabajamos mucho con leyes y con cuestiones de tipo muy físico, de paredes, por lo cual eso hace que cada jurisdicción de este país gigante, extenso, tiene diferentes normativas y demás, entonces no hay otra que agruparse entre la gente del mismo barrio, digamos, de la misma jurisdicción. Pero justamente con a partir de la pandemia y todas las circunstancias y todo lo que está aconteciendo, y por suerte, hemos logrado ahora reunirnos con las redes de las salas de todo el país, con problemáticas distintas, por supuesto, diversas, pero bueno, esto nos aúna, digamos, esto que está pasando, y no, lo quería comentar por esto de que se habla del federalismo y que por supuesto esta es una manera, me parece a mí, lógica y equilibrada del federalismo, cuando no podés juntarte porque la región, lo geográfico no te lo permite, pero bueno, no es casual que las agrupaciones que hayan surgido ahora y que hayan aflorado tengan que ver con esto que se está viviendo, y ojalá sobrepasen lo coyuntural, digamos, ojalá esto continúe. Yo creo que es la manera de trabajar. A mí me da un placer enorme que existan los diseñadores espaciales, que es un trabajo que desde las salas lo vivenciamos cotidianamente, y sin embargo hay un montón de problemáticas y cuestiones que no podemos muchas veces intercambiar y que nos puede llegar a enriquecer muchísimo, así como los directores, los docentes que también trabajan en nuestras salas, y ni hablar de los productores ejecutivos. Cómo agradezco que estén también, que hayan salido a la palestra, porque también desde las salas, siempre lo digo, desde las salas se agradece muchísimo cuando te llega una cooperativa con producción ejecutiva, con un productor o productora ejecutiva,
porque bueno, es el organizador un poco y el nexo. Bueno, no quiero extenderme, pero digo, a ver, una vez que superemos esto, que en algún momento va a pasar, nosotros venimos de haber superado, pasamos Cromañón, pasamos la gripe A, pasamos políticas nefastas de parte del gobierno y del gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, esto va a pasar, muchos no vamos a seguir en pie, esto ya lo aviso, muchas salas no van a seguir en pie. Bueno, se reinventarán de otra manera o no sé, digamos, porque no quiero tampoco hacer una victimización, pero bueno, esto queda, que esto que se formó y esto que está pasando, me encantaría a mí que prevalezca en el tiempo y que podamos hacer y diseñar políticas en conjunto, en común, intercambiando nuestros pareceres y nuestras problemáticas. Digamos, Liliana, casi que ya justamente pasaste por todos los tópicos que tenía las preguntas preparadas. ¡Ay, perdón! No, muy bien, muy bien. La conversación es... Hablo por 5 hombres, perdón, ¿eh? No, por favor. Digamos, Gracias, los tópicos van a ser... darnos el trabajo, gracias. Bueno, ahora los tópicos están plantados, justamente casi, digamos, el final de esta conversación iría con lo que ya planteó Liliana, justamente de que tenemos que ver para qué está sirviendo este parate. Pero bueno, sigamos por algún orden con la pregunta, bueno, sobre todo para los que sobre todo las agrupaciones y asociaciones que no conocemos tanto su funcionamiento, podamos ir enterándonos cómo les pegó la pandemia, cómo reaccionaron, qué están haciendo. Claro, totalmente. Desde ABDEA quería aclarar que nosotros también tenemos un espíritu federal, inclusivo y transversal, y una de las primeras cosas que hicimos frente a este escenario que estamos viviendo hoy de la pandemia, de emergencia, es hacer un censo que dé cuenta del impacto que había producido la pandemia en las distintas obras, ya sean las obras que se representaban en salas, las que estaban en gira o las que estaban a punto de estrenar. Y empezamos a ponerle cifras a partir de ese censo a lo que antes era un comentario, pero que no tenía asidero en cuanto a las cifras y los números. Y nos reportó, digamos, una idea muy clara para poder empezar a dialogar con distintas instituciones como el Instituto Nacional de Teatro o el Ministerio, porque teníamos en la mano ciertas cifras que ellos consideraban importantes y empezó a aparecer esto de que no había un sistema registral y que las cifras que nosotros podíamos tener al ser una asociación que no era un organismo del Estado, podían ser tomadas, pero hasta cierto punto, no tenidas en cuenta para otorgar una ayuda, un subsidio o lo que fuera. Eso también fue una revelación para nosotros. También hicimos un protocolo sobre consideraciones acerca de la vuelta, en ese caso, y todavía ahí teníamos en la cabeza la idea de volver a las salas. Bueno, esto después empezó a caer, digamos, en cuanto a lo que era nuestro objetivo, porque nos dimos cuenta que hay una permanencia, obviamente, de las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia. Yo tomo este punto que dijo Liliana también sobre las asociaciones, porque justamente acá hay un par de asociaciones como ADEA y APPEAE. Nosotros empezamos como asociación joven a tomar contacto también con ellos y hacer un trabajo interasociativo que a mí me parece absolutamente necesario, fundamental. Empezábamos a ver en esta emergencia catastrófica que había un escenario donde emergían asociaciones, ¿no? Asociaciones nuevas, de reciente formación, y decíamos, bueno, nos une el malestar, pero un malestar exacerbado que lleva a un contexto sumamente hostil. Entonces, me parece que a partir de la primera instancia de unirse para generar discurso acerca de esos puntos de malestar, en una segunda instancia, y creo que es en la que estamos ahora, sin abandonar el primer objetivo, es pensar acerca de nosotros mismos, tener una experiencia colectiva y plural en el sentido de política, te diría, de poder pasar por la experiencia de repensar y cuestionar cómo hacemos lo que hacemos cuando no estamos corriendo detrás de una obra, ¿no?
Eso por un lado, que lo dejo tirado, lo deslizo para seguirlo después. Sigo enumerando algunas cuestiones. La otra tiene que ver con esta ley, y está relacionada con la anterior, es la ley 11.723, que está estudiando la Comisión de Puesta en Escena, en relación a pensar la figura del director, una figura visibilizada que además debe ejercer sus derechos de puesta tal como un autor. Ese es otro ítem y otro objetivo que estamos activamente trabajando en él. Y por otro lado, surgió algo interesante. Nosotros tenemos conversaciones a partir de la Comisión de Cultura, lo menciono porque me viene bien para lo que quiero decir, en donde compartimos actividades con directoras, directores, con profesionales de la puesta en escena, y ahora incorporamos a esas conversaciones urgentes, en donde empezamos a pensarnos, pero desde la grupalidad, desde la posibilidad de pensarnos juntos acerca de nuestra propia identidad y poder conversar acerca de eso para poder dejar de, como de tomar este discurso que otros hacen sobre nosotros, dejar de tomar un lugar prefijado y empezar a jugar a elaborar un propio lugar, ¿sí?, para el ejercicio de nuestros derechos. Alfredo, muchísimas gracias. ¿Habría alguna cosita de esa sobre la que por ahí podríamos volver? Sobre todo el tema de que el director cobre por su porcentaje por la puesta en escena, igual que el autor. A ver, porque eso está despertando algunas conversaciones también. Sí, claro. Ernesto, Qué bueno, Ernesto, qué bueno. Gaby. Sí, ahí estamos. Sigo yo. Bueno, nosotros lo primero que hicimos, por supuesto, cuando como comisión directiva relativamente nueva, estábamos empezando nuestros primeros meses de haber tomado el cargo, explota todo esto, lo primero que fue mirarnos para adentro, empezar a entender realmente cuál era la situación de cada uno de nuestros asociados. Lo sospechábamos entre mala, muy mala, pero como las realidades son muy diferentes, nosotros también somos una asociación de representación federal, así que teníamos la realidad de la Ciudad de Buenos Aires más la realidad de todo el país, y empezamos a abrir nuestras redes para saber qué opinaban, qué pensaban, en qué situación estaban nuestros socios. Nos dimos cuenta de que había más dudas que certezas y que no teníamos el alcance necesario. Entonces surgió una decisión, una idea que a mí me encantó, realmente me llena de mucho orgullo, que fue aprovechar esto de que no éramos tantos, ¿sí? En principio nosotros éramos 50 y pico, ahora estamos en el doble, pero todavía teníamos la capacidad de encontrarnos mano a mano. Entonces hicimos una campaña y llamamos telefónicamente a cada socio, nos comunicamos con cada socio para saber realmente en qué situación estaba. Eso nos dio un panorama muy claro de cuál era la realidad de los diseñadores y las diseñadoras de nuestra asociación y el resto de los del país. De allí detectamos que hubo algunos inconvenientes, algunas personas que la estaban pasando muy mal, y vía aprobación de asamblea empezamos con las acciones. Una de ellas fue generar un botón solidario. Sí, armamos una colecta interna y pudimos ayudar económicamente a los socios que estaban en peor situación o en situación de mayor emergencia. Otra de las cosas que hicimos, que nos fue muy bien, de hecho lo repetimos, el botón solidario lo hicimos 2 veces, y fue muy bueno sentirnos que podíamos ayudarnos, por ahí los que estábamos un poquito mejor, nos había agarrado un poquito mejor, a los que realmente estaban en una situación de emergencia. Otra cosa en la que trabajamos muchísimo fue en la asistencia y comunicación de todo lo que eran becas, concursos, estudios, subsidios, beneficios. Muchos socios tenían problemas para acceder a ellos y estuvimos haciendo el laburo de guía, de apoyo. Si había que hacer alguna carta de aval también la hicimos, y eso también ayudó mucho a nuestros socios y socias. El acompañamiento nos pareció que era fundamental. Después también nosotros hicimos muchas gestiones con el Ministerio de Cultura de la Nación, con el Instituto Nacional del Teatro, con el Fondo Nacional de las Artes. Eso nos ayudó bastante a detectar que no estábamos tenidos en cuenta en muchos de estos lugares. De hecho, por ejemplo, la primera beca Sostener,
no nos tenía reservado un lugar apartado. Cuando nuestros socios querían aplicar a ella, no podíamos o no teníamos el lugar para explicar cuál era nuestra situación y cuál era nuestra disciplina y nuestro desarrollo. Y gracias a la gestión que hicimos, en la beca Sostener 2 sí estuvimos muy representados y muchos de nuestros socios pudieron acceder a esa ayuda. Fue magnífica. Así que ese trabajo hacia adentro nos hizo tener primero un conocimiento de cuál era la situación real, las diferentes situaciones, ¿sí? En las distintas provincias, en el centro, y este acercamiento hacia las instituciones nos hizo también tomar una posición interesante de poder y de reconocimiento de nuestras disciplinas. Y bueno, como decía Alfredo, nosotros también estamos en los foros interasociativos que él ya nombró, no voy a decir otra vez lo mismo, pero eso también nos hizo muy fuertes. Juntarnos con nuestros pares, con las personas con las que compartimos el escenario todo el tiempo, en las que estamos simplemente trabajando y haciendo lo nuestro y creando, que nos gusta mucho, pero también a veces uno no pone el freno y no tiene esa capacidad de decir, bueno, pará, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Cómo nos relacionamos con estos otros actores que están en el espacio y cómo nos podemos ayudar? Y acá esta unión creo que nos hizo fuerte a todos, ¿no? A los diseñadores en particular y a todas las asociaciones en general. Teníamos muchas ganas con Mariano desde hace rato de hacer este Zoom. Quizás, dependiendo de la agenda de cada uno, lo podamos repetir más adelante. Les recuerdo al público que puede hacer preguntas, al público que nos está viendo ahora puede hacer preguntas por el canal YouTube. Mariano va a estar seleccionando algunas y me las va a pasar luego para que se las haga a ustedes. ¿Cuál de los dos, Gabriel, sigue? Sigo yo. Bueno, antes que nada, hago una aclaración con el tema de las comisiones de trabajo que se habían creado en la asociación, que son relaciones institucionales, capacitaciones, comunicación, estadística y comisión de nuevas ideas, ¿sí? Para que quede claro, porque ahí no estamos acostumbrados al vivo los productores ejecutivos, ese es el problema. Bienvenido, Gaby. Y bueno, a ver, la Asociación de Productores nace también como ADEA en un momento. Nosotros tuvimos la primera reunión con los socios, o sea, la presentación con los socios, una semana antes de declararse la pandemia. O sea, que somos una asociación como que estamos acostumbrados a esto, ¿no? A trabajar en la virtualidad. Creo que, tratando de ver la parte positiva, creo que nos ayudó. O sea, nosotros tenemos socios de España, socios de Chile, socios en el interior, hoy ya lo dije, son 70 socios aproximadamente, y esto nos permite, ¿no? De llegar a las otras personas. Por parte de la asociación, creo que los puntos fundamentales que fueron dos relevamientos que nosotros hicimos. El primer relevamiento de proyectos escénicos. Queríamos tratar de entender en qué situación estaban los proyectos escénicos en el momento de la pandemia. Y el primer relevamiento que hicimos, bueno, se hizo, aproximadamente eran 30 socios en ese momento, fue en el mes de abril, que pudimos obtener algunos resultados interesantes. Más que nada apuntábamos a si los proyectos se habían suspendido, o se habían dejado ya de lado, o se habían abandonado. ¿Cuál era la situación de los productores? Si los productores era su fuente de ingreso principal la producción, o tenían otra fuente de ingreso, saber si se les había generado deudas o no se les había generado deudas, y algo que me parece que tiene que ver con esto de las instituciones y de las organizaciones, que no solo estábamos tratando de ver cuál era el perjuicio nuestro, sino también el de los actores, o llamémosle cooperativas de la Asociación Argentina de Actores, y del gran grupo de trabajo de gente que trabaja, ¿no? Los diseñadores, los iluminadores, los escenógrafos, los vestuaristas, y me parece que eso fue algo interesante como para tener un primer mapeo de cuál era la situación y qué es lo que estaba pasando. Y después, creo que fue en el mes de junio, más o menos, lo que hicimos fue hacer un segundo relevamiento de cuál era la situación, pero ese relevamiento fue más federal. Ahí contamos con la ayuda del Instituto Nacional del Teatro y con la gente de Alternativa, y como para tener más llegada, ya teníamos más socios nosotros, y lo que queríamos era que no solo participaran productores de la asociación, sino que pudieran participar productores de todo el país, sean o no sean de la asociación. Y bueno, y con esos datos estamos trabajando. Todavía no está el informe del
del segundo relevamiento, pero estamos trabajando con esos informes. Y nada, y lo que dijo Ernesto y lo que dijo Alfredo de esto de las interasociaciones, me parece que es cierto que nunca tenemos tiempo de sentarnos a reflexionar absolutamente de nada, ¿no? ¿Por qué trabajamos esto que decía Alfredo y Ernest? Digo, de por qué se trabaja de esta manera. Creo que ponemos piloto automático y le damos para adelante. Y este momento creo que fue fundamental para poder pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y si es lo que queremos hacer? Gracias, Gabriel. Gaby. Bueno, me hice un punteíto. Nuestra agrupación hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. No, es que porque no confío en mi cabeza, es un punteíto mientras los escuchaba. Nuestra agrupación es muy nueva, pero hemos hecho mucho en este tiempo. Somos una agrupación que está intentando sostener la horizontalidad, estamos divididos en comisiones de trabajo, cada comisión tiene 2 delegades que conformamos una comisión que se llama Comisión Temario, de la cual soy delegado, por lo tanto tengo que estar un poco sobrevolando todas las comisiones. Por lo tanto, llevo los temas de la agrupación, pero no confío tanto en lo que recuerde. Pensaba en lo que comentaba Ernesto, nosotros también hicimos un relevamiento de profesores en emergencia, en estado de emergencia, y resultó que teníamos 200 profesores en emergencia real, quiero decir, también gestionamos 200 bolsones de comida a través del Instituto Nacional del Teatro, que además colaboró en repartirlos. Además estamos trabajando en conjunto con la agrupación Artistas Solidarios, que tiene toda una logística para repartir bolsones. Estamos organizando, bueno, de hecho, este sería nuestro segundo festival. La pata pedagógica o la columna pedagógica del festival Que Ganas de Volver está a cargo de la agrupación PIT, con más de 20 talleres y creo que son entre 5, 6 o 7 charlas. Tuvimos un primer festival exclusivo de la agrupación, digamos, con más de 80 talleres. Se llamó Primer Festival Telemático de Teatro Confinado. Esto se hizo hace 2 meses y pico, 3 ya, también con 80 talleres, como dije, y más de 10 charlas con docentes emblemáticos del teatro independiente. Generamos varias mesas de trabajo con gobierno de la ciudad, con gobierno nacional. Como resultado de eso, en principio, con el gobierno de la ciudad logramos que por primera vez en la historia Proteatro saque una línea de subsidios para docentes. Es un logro de esta agrupación que, repito, siendo tan joven, y es un hecho histórico. Esto también somos nunca estuvimos contemplados en las líneas de subsidio, donde está la creación de obras de teatro, las salas. Ahora se logró una línea de subsidios. También entramos en la última convocatoria, porque además hace 6 meses que estamos dando clases online de manera virtual, entonces que se contemple dentro de los subsidios también, proyectos especiales se llamó, y la pata pedagógica, digamos, estamos contemplados ahí los docentes y el trabajo virtual y poder sostener. Logramos también en una mesa de trabajo con el gobierno nacional y a través del Instituto Nacional del Teatro producir 60 tutoriales pedagógicos de distintas disciplinas teatrales, impro, clown, dramaturgia, teatro para niñas y adolescentes, actuación frente a cámara, dando de esta forma este trabajo a 60 profes de la agrupación. Y bueno, como hablaba antes, tenemos una comisión de herramientas que ayuda a los profes que no pueden o no tienen los medios para dar clases online, asesoramiento. En lo que se puede, tenemos una comisión que se llama Solidaridad, que genera, no quiero decir equipamiento técnico, pero ayuda a contactar si hay un profe que no tiene un micrófono y otro que le sobra, o un auricular. Lo mismo, como la mayoría de las clases son por Zoom, y uno necesita por ahí este Zoom que tiene que ser pago para que no se corte, se arman redes de profes que puedan compartir, entonces se aliviana el gasto del Zoom. Estamos ahora con charlas especiales de herramientas ESI, de educación sexual integral. Bueno, por eso, me hice un punteíto para más o menos ponernos en autos en qué estamos. Estamos trabajando muchísimo y hemos conseguido muchísimos logros, hemos logrado muchos objetivos en muy poco tiempo, siendo una agrupación muy joven.
Muchas gracias, Gaby. Realmente es impresionante todo lo que están contando que están haciendo. Me despierta la siguiente reflexión, si quieren después la toman o no, pero porque quiero preguntarle algo muy específico a partir también de lo que dice Gaby, pero dada justamente lo que han hecho en relación con sus afiliados, algunas de las asociaciones, parecería más bien que tiene más que ver con la actividad de lo que sería un sindicato, mientras que otras de las asociaciones se plantean como asociaciones profesionales. Entonces, parecería que también que eso refleja la compleja heterogeneidad de clase y de productividad y de recursos económicos, financieros que todos los participantes de este sector tenemos al momento de llevarlo a cabo. Y que generalmente eso no se está teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta justamente que lo que están diciendo que han ayudado a que alguien pueda llenar una planilla de subsidio, contaba Ernesto antes, o lo que vos estabas diciendo de ayudar a que alguien tenga el acceso a una computadora, digo, eso pareciera que tiene más que ver con realmente practicantes de la escena que bordean una situación compleja económicamente, que es distinta a la de otros practicantes de la escena, otros artistas. Y esto me parece que también habría que empezar a tenerlo en cuenta, por lo menos en el momento de la hora de la reflexión y también del procesamiento de las tareas futuras. Pero lo que queremos ahora preguntarles es justamente algo que ya empezó a aparecer con lo que estaba diciendo Gaby, que es, bueno, ¿qué esperaban de las autoridades? ¿Qué lograron? ¿Qué reclamos llevaron? ¿Qué deudas están pendientes? ¿Lili? Bueno, quería comentar, sí. A ver, escuché con atención a todos los compañeros. Yo no me explayé en las comisiones y en la gestión de Artei, que por otro lado, bueno, al que le interese, digo, por si alguien está escuchando la charla, tenemos en la página una pestaña que dice gestión, creo que la tenemos hasta el 19, porque son muchísimas cosas, participación en leyes, bueno, y a raíz de la pandemia, por supuesto, también muchísimas de las cosas que los compañeros también han comentado, así que no quiero ahondar en eso, en el trabajo y en la lucha que se viene dando. A ver, Perdón, Artei. Lili, te puedo interrumpir, Sí, perdón, sí. Pero nos podés contar, por ejemplo, digamos, algo que es claro, digamos, hay salitas que apenas pueden pagar la factura de luz frente a teatros que pueden subsistir sin necesidad de abrir. ¿Cómo están tramitando con la pandemia esa situación? Nosotros, primero te digo, sí, hay una diversidad de salas, como ustedes saben, que no siempre significa que la más chiquita es la que, o sea, hay un conjunto de circunstancias y de gastos. Hay algo, 100 metros cuadrados en Belgrano equivalen Sí. a 300 o 400 en Barracas. Entonces sabemos, 50 Claro. metros en Belgrano. Y 100 metros en Belgrano alquilados, pagando alquiler, por ahí equivale a 500 metros, no sé, en Barrio Norte. Entonces, son muchos factores. También depende qué tipo de tarifa de luz tengan. Algunos tienen la T2. Los que tienen la T2 están muertos con el costo de los servicios. Bueno, en fin, 20.000. Hay gente que tiene un equipo de trabajo más grande, porque justamente al ser un espacio más grande necesita más gente, por lo tanto es más gente a la cual colaborar o seguir pagando, los que tienen sueldos en blanco seguir pagando, en fin, son miles de circunstancias. Ahora vos decías que se consiguió qué se consiguió y qué no. No, sí, ¿y cómo es la relación? ¿Cómo está el vínculo? Bueno, a ver, Artei tiene un historial de vínculo, tanto con Cultura Nación como con Cultura Ciudad, de 20 años, así que, bueno, hemos vivido cambios de gobierno, tú. El Actualmente, tú me lo llevo, te lo robo, Tú. Es como para tipo, no bueno, decir, eso esto es Argentina. te Esto es da una Argentina. idea. Te da una idea de los vaivenes a los cuales nos hemos visto sometidos y hemos tenido que adaptarnos para subsistir.
Mira, el gobierno nacional, a través de su Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional del Teatro, que está bajo la órbita del Ministerio de Cultura, reaccionó muy rápidamente, en un principio, con los famosos Plan Podestá, y logró acelerar mucho esa ayuda. Esa ayuda que fue para salas y que fue para diferentes líneas. Luego fue sacando diferentes líneas de artes performáticas, lo que comentaban los compañeros, de docentes y demás. Luego el Ministerio de Cultura sacó, bueno, hablamos de las becas Sostener, a los cuales muchos han podido acceder, en fin, etc. Y el famoso Plan Desarrollar, que trae algunos problemitas por su implementación y porque fue un poco problemático y complicado, quizá ahora lo subsanen de alguna manera, pero digo, ha tirado líneas a los diferentes sectores. Ha servido muchísimo esto que los compañeros dicen de los relevamientos y los censos que cada agrupación también ha hecho, porque este es un gran problema también que nos hemos enfrentado, que por ejemplo en el instituto no hay registro de todo lo que hay en la nación, o sea, no lo hay. Y en ciudad, bueno, es más chico, pero nosotros colaboramos mucho con ProTeatro para que tengan sus registros actualizados, para diferenciar lo que es una sala teatral independiente de lo que es, no para ProTeatro, pero para otras entidades que dependen de Cultura Ciudad, lo que es un centro cultural, por ejemplo, es otra cosa. Un centro cultural es una cosa, un teatro independiente es otra. Son diferentes lógicas de funcionamiento, diferentes necesidades. Bueno, un club de música es otra cosa, etc. Entonces es un abanico grande. Bueno, te digo, Nación en este momento ha reaccionado, la relación con nuestros funcionarios del INT actuales es fluida, es buena, estoy hablando por Artey, y por supuesto es insuficiente. O sea, esto es insuficiente, la frazada es corta, esto no alcanza. Entonces, en realidad, por el lado de Nación, nosotros lo que hacemos desde Artey, fundamentalmente, bueno, es reunirnos, en el caso de salas, justamente juntarnos con las redes del resto del país, provincia de Buenos Aires y resto de las provincias, y construir una agenda un poco en común, dentro de lo que se puede. Hay salas olvidadas en el país, y las salas de cava, que tenemos mala fama para los institutos nacionales y para muchos de ustedes, no, las salas de cava costeamos, bueno, un problema inmobiliario del gobierno de la ciudad que es grave, costeamos, bueno, muchísimos gastos, como ya dije anteriormente, y movemos una producción que tiene que ver también con la cantidad de gente que vive en la ciudad, etcétera, etcétera, con 20.000 razones, no porque seamos más productores que otros que puedan estar en el Chaco. Simplemente, bueno, somos más, está todo muy centralizado, y el movimiento y lo que se produce desde Artey y desde todo el abanico de artistas y creadores de la ciudad es inmenso. Bueno, con la ciudad hemos tenido que pelear gestionando una cosa que fue una epopeya, fue una tarea ciclópea, la ayuda que bajó Ciudad a través de ProTeatro para las salas de teatro independiente y a través del Fondo Metropolitano de Cultura para otras líneas. Porque bueno, se atrasó, se burocratizó, se enredó, etc. Y estamos pidiendo ayudas, pero dicen que no tienen nada más de plata, nada. Lo digo así en criollo, como te lo dicen ellos. Así que con respecto al gobierno de la ciudad, Artey, junto a otras asociaciones, pero hablo por Artey, está exigiendo hace tiempo que declaren la emergencia cultural, y bueno, nada, que nos bajen ayudas o que nos bajen un plan de reactivación o que nos den una respuesta de algo. Estamos realmente en un plan de lucha. Porque para el gobierno de la ciudad,
está muy bueno muchas veces, muchas celebraciones, está muy bueno el FIBA, está muy bueno, ay, qué lindo, ahora salgamos a los balcones con una linternita cada uno y hagamos, porque Buenos Aires, porque la ciudad, porque la capital del teatro independiente, y esa costa de espaldas nuestras. Y sabes qué, ahora, en esta circunstancia, no sé, nos tienen que ayudar a sostenernos, a que por lo menos una gran cantidad de salas, hablo por salas ahora específicamente, y una gran cantidad de salas puedan seguir abiertas, no tengan que cerrar, pues están evaluando cierres en varias salas, y en varias salas que no son la salita de acá a la vuelta, hablo de salas con peso dentro de la ciudad. Y porque sí, porque perfecto. Sí, perfecto, Liliana. Sobre eso, digamos, algo sobre el cierre, antes que aparezcan algunas preguntas, quisiera también que nos cuentes cómo ves el futuro. Alfredo. Bien, quiero reponer algo que no dije, que es el trabajo de nuestras comisiones. Lo digo sucintamente: tenemos Comisión de Cultura, de Financiamiento, de Extensión y Relaciones Institucionales, de Comunicaciones, Objetivos y Fundamentos, Derechos de Puesta y Géneros y Diversidades. Digo esto y los menciono, no los tenía, digamos, listados, y iba a ir viendo cómo venía la charla para mencionarlos, porque el trabajo que están haciendo es sumamente importante y nosotros como comisión directiva nos apoyamos en ellos y viceversa. Me parece que en la pandemia, contestando un poco a la pregunta que hacías, en esta pandemia, en general, lo que estamos pidiendo por las características de la pandemia, si bien nosotros también tuvimos conversaciones con el Instituto Nacional de Teatro y pudimos empezar a plantear actividades y una vinculación de trabajo, hemos aportado ideas para algunos de los planes que salieron. En fin, sentimos que nos escuchaban, no tanto así con Ciudad. Lo que estamos, me parece a mí, en general, tratando de plantear es que necesitamos trabajar en conjunto y un diálogo que sea fluido, porque no se trata de que saquen un subsidio, no se trata de que venga una ayuda para un determinado momento en donde se reclama como si fuéramos necesitados y nos bajan un poco de dinero o recursos, sino se trata de ver cómo juntos las organizaciones, las que sabemos de qué se trata la actividad, podemos sentarnos con los sectores de poder e institucionales a poder pensar cómo hacemos este recorrido que se está prolongando en el tiempo y que permanentemente en su forma dinámica nos invita a pensar y a cuestionarnos en nuestra actividad y en cómo vamos a subsistir, porque creo que eso es lo que nos identifica a todos. En nuestro caso en especial, los profesionales de la dirección escénica no están registrados como tales. Entonces, cuando hablamos de esta situación, somos directores, tenemos una asociación, nos preguntaron, por ejemplo, ¿pero para qué? Si ustedes ya figuran en la cooperativa de actores. Sí, pero no hay una especificidad, no hay una especificidad en la tarea. Digo esto como ejemplo, ¿no?, de algo que me parece que se naturaliza en cada una de las asociaciones. Está viendo aquello que está naturalizado y que se reproduce a través del tiempo, y nosotros mismos, si no pensamos, lo seguimos reproduciendo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en nuestra federalización. Entonces, por un lado, esta idea de la federalización, que parece que es un imposible, digo, en la Argentina, ¿no? Es decir, hay una raigambre histórica que parece que nos designa a que centro y periferia todo el tiempo. Entonces, creamos una base de datos, el primer directorio de profesionales de la dirección escénica de todo el país. Estamos viendo cómo hacemos alianza con distintas instituciones para poder difundir esto, pero a su vez, la difusión no puede ser, les avisamos que tienen que venir a todo el país, digo, a anotarse acá a Capital. Estamos buscando estrategias que nos permitan vincularnos de una manera, te diría, casi comunitaria, con toda la gente teatristas de todo el país, dueños de sala, directores, cooperativas, grupos, compañías, que puedan ver cuál es el beneficio que podemos obtener juntos. Esto, en principio, me parece que es importante. No, perfecto. Lo de la federalización me gustaría retomarlo en algún momento antes de que cerremos. Sí, bien, porque ahí eso también está apareciendo mucho, está apareciendo por lo menos el término en las conversaciones y en otros ciclos que hemos hecho también con Mariano.
Perdón, agrego algo. Está apareciendo, pero aparece como discurso. Entonces, me parece que lo difícil es ver cómo lo ponemos en práctica, cómo lo pensamos para que no baje nuevamente del centro a la periferia, sino sea una zona de intercambio y pensamiento conjunto. Exacto. Ese es el desafío. Gaby Cabrera. Sí. Nada, estaba recién pensando, digo, estaba como releyendo un poco cuáles fueron el tema de la misión de la asociación, ¿no? De nuestra asociación, y era legitimización profesional de la producción ejecutiva y el reconocimiento de la profesión. Entonces digo, me quedé pensando en la pregunta que vos hacés, ¿qué ayuda? Digo, si tenemos que hacer una asociación y creamos una asociación para el reconocimiento de los productores ejecutivos, o como ADEA o ABDEA, digo, hay algo que está fallando ahí, ¿no? No somos reconocidos, no estábamos teniendo, no nos tenían en cuenta, digo. Entonces, tratar de conseguir una ayuda por parte de nación o de ciudad es muy difícil. O sea, me preocupa también el estado de las salas, digo, nosotros trabajamos en salas, o sea, a lo que voy, digo, que no me parece que tengan que ser ayudas particulares a determinados grupos, digo, tiene que ser ayuda a la actividad teatral, digo, este es el problema, o sea, la ayuda tiene, como decía Alfredo, me parece que tiene que ser todas las organizaciones juntas y tienen que brindar ayuda a todo el sector, que es el que está jorobado como montones de sectores, obviamente, reconozco que esto es un problema general del país, ¿no? Pero me parece que debería ir por ese lado, o sea, la ayuda al sector. Yo quería sumar una cosita, Dale, Horacio, Gaby. perdón. Escuchando, por favor. escuchando a lo que decía el compañero Alfredo y teniendo en cuenta en relación a lo de federalizar, que la mayoría de las agrupaciones estamos trabajando en eso, nosotros desde PIT, desde el día 1, nos pusimos a enlazar con esta comisión que se llama Lazos, vale la redundancia, con todas las provincias. Recién después de casi 5 meses logramos hacer el primer encuentro federal de profesores de teatro independiente. Empezamos a trabajar, digamos, lo organizamos o lo diagramamos símil el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Con regiones. Y sucedió algo muy particular, que es que recibimos un montón de distintos profes de distintas provincias, no sé si llamarlo quejas, pero no acordaban con esta manera del instituto. Entonces tuvimos que volver atrás y empezar a replantear, ¿no? El argumento era que esto divide más que unifica, ¿no? En regiones, no a centro. Entonces estamos repensando una nueva manera de federalizar que no sea la estructura clásica que se viene llevando adelante desde el instituto, ¿no? Y se viene ¿Puedo replicando. acotar algo a eso? ¿Puedo acotar Claro. algo? Perdón, rompo el orden, pero Empiecen, por favor. Justamente el problema de esa división regional que está hecha, por ejemplo, en el Instituto Nacional del Teatro, es un gran problema para también la aplicación de las políticas federales que el instituto tiene que aplicar. Porque en realidad las regiones, y lo dice gente de afuera que admira, por ejemplo, la ley nacional, la 24.800, la ley nacional del teatro, porque es una ley muy completa y muy buena, pero esa división en un país como el nuestro no es justa y no es equitativa, nunca se va a lograr un federalismo realmente equilibrado y justo. A mí me parece que las problemáticas se deben agrupar, no sé ustedes como docentes cómo lo pensarán, pero digo, tiene que ver, hay que fragmentar por demográfico, por población, por ejemplo, cantidad de habitantes, no sé, esa es una de las cuestiones. En el caso de ustedes, ver cantidad con la Secretaría de Educación de diferentes lugares, ver cantidad de escuelas, cantidad de lugares de formación. Es decir, tiene que ser de esa manera, porque si no, vos te vas a Patagonia, la región Patagonia, y hay la 10ª parte de lo que puede haber en centro litoral, ni siquiera te lo comparo con centro. O con NOA, ¿viste? Entonces es muy difícil trabajar federalmente así. Digo, perdón, lo metí porque es un tema que hace años. Está muy bueno. Perdón que cierro esto, de hecho, estamos barajando y dando de nuevo, estamos armando, lo llamamos Congreso PIT, como para ver cómo lo legislamos, tenemos que hacer un relevamiento. En nuestro sector tenemos muchos profes que están en la actividad independiente, otros en la actividad
privada, digamos, pertenecen a Claro. educación, ya están sindicalizados. Muchos que comparten, hay profes que pueden trabajar en una escuela y también tienen sus propios cursos, entonces también son, sí, hay mucho trabajo para hacer. Nos dimos cuenta, por suerte, a mitad de camino y estamos empezando a hacer eso, a barajar y dar de nuevo. Ernesto Bichara, ¿querés cerrar este ciclo? Quería ¿Esta partecita? específicamente, sí, genial, gracias Horacio. Primero enganchar un poco la conversación que venía. Nosotros, una cosa que detectamos en nuestra asociación es que justamente, si bien hay un montón de problemáticas que son comunes en todo el país, las realidades profesionales son muy diferentes. Tenemos necesidades diferentes, tenemos realidades realmente diferentes. Entonces, para nosotros lo que estamos descubriendo es que una verdadera federalización no tiene que ver con aunar ni con homogeneizar, sino justamente con reconocer las particularidades. ¿Cuáles son las problemáticas, características, idiosincrasias de cada lugar de trabajo? Estoy hablando específicamente de lo que es el diseño escénico, ¿sí? Cómo trabajan los iluminadores, iluminadoras, escenógrafos, vestuaristas de todo el país. Y las realidades en las que trabajamos son muy diferentes. Incluso muchos de nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, no solo en el centro, sino de trabajar a lo largo de todo el país, de viajar mucho, y nosotros mismos tenemos realidades diferentes en distintas instancias, en distintos lugares, como también lo hay en la ciudad de Buenos Aires, que tiene diferentes propuestas teatrales con diferentes reglas y con diferentes formas de trabajo y idiosincrasias. No es lo mismo el teatro comercial que el teatro independiente o que el teatro oficial. Cada una de ellas tiene su manera de trabajo, así que de por sí quería unir y contar esa realidad desde la federalización. Para nosotros implica también que todos conozcamos la realidad de esos otros factores. Que eso es un gran descubrimiento para nosotros. Sí, decime. Y entre Cava y el país está el conurbano. Lo dejamos para el próximo encuentro. Alfredo quiere agregar algo. Alfredo quiere agregar algo. El conurbano, nosotros en ADEA, si bien empezamos centralmente, siempre fuimos de lo que sería AMBA, ¿sí? Porque somos muchos los que vivimos en el conurbano y cruzamos. En la frontera no es tan rígida, y menos en el ámbito teatral. Lo que sí estamos abriéndonos, y en eso, que después probablemente lo volvamos a tomar, la pandemia nos ayudó mucho, porque ahora, al tener, por ejemplo, una asamblea online, todas las personas pueden participar, ya no hace falta que se movilicen a Buenos Aires. Esa es una de las pequeñas cosas buenas que salieron de todo esto. Yo creo que nunca más vamos a volver a tener una asamblea 100% presencial. Yo también. Porque entendimos que Alfredo quiere agregar de algo. Mendoza, del norte, ahí voy, de la Patagonia, pueden participar activamente y en vivo. Entonces, ya está. Decime, Alfredo. Me parece que eso que está diciendo Ernesto es importante. Yo creo que me alegro primero que la federalización no sea solo un problema de ABDEA, sino que sea un problema de todos y de este país, y que todos estemos más o menos como instituciones atravesando algo parecido, porque nosotros estamos trabajando sobre una sistemática de nodos y tenemos pendiente hacer un encuentro ABDEA sobre nodos y federalización, y nos resulta muy compleja la tarea, o sea que por lo que puedo apreciar es compleja para todos. Eso por un lado. Y por otro lado, esto en relación a la virtualidad que dice Ernesto, creo que ahora la virtualidad que se nos impone como actividad también nos permite tomar contacto con las realidades diferentes de otros lugares, y en ese sentido nosotros en los foros, creo que en la mesa 2, yo estoy en la mesa 2, que hablamos de formas de producción, estamos tratando de hacer un relevamiento federal sobre cómo articulamos diseñadores, productores y directores y equipo de trabajo. Entonces pensábamos en una pregunta respecto de esta separación, y después decíamos, pero hay lugares en donde esta separación no existe. Esta situación de cómo piensa usted la articulación entre diseño. Hay algunos lugares en donde se trabaja de otra manera, y primero hay que conocer antes de bajar una encuesta. Exacto, está muy bueno. Muchas gracias. Vamos totalmente. Y una cosa que quería agregar, Horacio, antes de que partimos para retomar el hilo del trabajo y la pregunta original que hiciste, para nosotros, como empezamos de cero la charla con ministerios y lugares, el ya simplemente tener un lugar en la mesa y que nos escuchen es
O sea, a partir de la nada, desde el cero total, nunca un diseñador escénico había tenido representación en un ministerio, en una Secretaría de Cultura, así que ya de por sí, esos que nos escuchen, ya era una ganancia. Que encima pudiéramos lograr cosas, fue otra ganancia ulterior y superior, y hay muchísimo para hacer. Pero nosotros, por ejemplo, incluso antes de la pandemia, ya veníamos trabajando con un montón de cosas importantes. Tenemos un taller en el que trabajamos los contratos, ¿sí? Primero desde adentro, cómo nosotros leemos un contrato, qué firmamos, cómo nos relacionamos con otra institución. Y ese taller nos llevó a trabajar, en primera instancia lo hicimos con los contratos del Teatro Nacional Cervantes, y te pone a charlar desde otro lugar. Nosotros trabajamos la contratación, los modos de contratación y los artículos, no en los valores, ¿sí? No estamos hablando de una pelea sindical en cuanto a cuánto cobramos, sino qué es lo que estás firmando, a qué te estás comprometiendo, todo lo que incluye esta cuestión del contrato. Terminamos con el Cervantes, estamos sentándonos a hablar con ellos para poder establecer este laburo, y ya estamos trabajando con el CTBA, con todo lo que es el Complejo Teatral Buenos Aires, el San Martín y todo el Complejo San Martín. Y también estamos teniendo desde la asociación charlas con esas instituciones. La institucionalidad no va solo desde un ministerio o una secretaría. Estos teatros que son entes, en el caso de Cervantes es literalmente un ente autárquico, son también instituciones nacionales, y antes de esto, yo como iluminador no podía pararme frente a una de estas instituciones y preguntar, consultar o charlar sobre cómo era mi forma de contratación. Uno lo aceptaba y punto. Y cuando nos pasamos a otros órdenes, o ni siquiera se trabaja con contratos, o los contratos vienen colgados, ahí los muchachos de producción seguramente tendrán mucho que aportar a la situación, pero ese, por ejemplo, es uno de nuestros mejores laburos para adentro, que tienen relación exclusiva con los estadios estatales, municipales, que es lo que habías preguntado originalmente. Perfecto, perfecto. Han dicho muchas cosas. La cuestión sería, parecería entonces que el efecto de la pandemia hasta acá ha sido muy positivo, porque está permitiendo hacer cosas que antes no podíamos hacer, por algunas cuestiones que dijeron también ahí Alfredo Martín, Gabriel Cabrera, en relación con el piloto automático en el que estamos en la producción. Entonces la pregunta es, utilizo una metáfora de Stolkiner. Ahora que se paró la pelota y que podemos levantar la cabeza y mirar, ¿qué es lo que cada uno de ustedes, en tanto representante de su rama específica, considera que no se estaba haciendo de la mejor manera? ¿Y qué les parece que se puede aprovechar para reformular? Teniendo en cuenta algo con lo que arrancó Liliana, que es, también no es que van a seguir todos en la actividad. Y eso puede traer, obviamente, hay algo del orden del duelo, que bueno, todo el mundo va a tener que hacerlo en algún momento, frente a todo lo que pasa, pero ahora específicamente respecto al sector. Liliana, ¿querés empezar? A ver, sí, sí, las formas, nada va a ser como antes. Quizá veníamos en algunas cuestiones con cierta saturación y con esta vorágine de actividad que, no, como dijiste, no nos permitía ver, bueno, y la metáfora futbolera para esto sirve, ¿no? Paramos la pelota, va, a la fuerza, y estamos viendo, evaluando todo el campo de juego, los jugadores, etc. Ahora, esta transición a esta nueva forma o variada forma, esta transición no es sencilla y tampoco es para todos y todas.
Entonces, me parece que eso es lo peor. ¿Vieron cuando la gente dice, no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al paso entre la vida y la muerte? ¿No? Pongo este ejemplo. A no tener respirador tengo miedo, a que no me den un respirador. A ver, ¿qué me va a pasar en esa instancia? Bueno, creo que esto es la instancia para la cual no sé si estamos todos preparados. ¿Y por qué? Nos estamos enfrentando a algo que nos está poniendo locos a todos. A mí me parece que más allá de la falta de dinero, de la falta de actividad, de la falta de trabajo, de los proyectos caídos, de giras caídas, viajes, etcétera, todo esto que se nos viene encima y de ver la realidad y demás, lo que nos está matando, me parece a mí como humanos y como teatristas también, es la incertidumbre. O sea, es muy difícil de sostener eso, digamos. Esto, bueno, pero ¿cuándo? Bueno, pero entonces, a ver, mantengo la sala hasta diciembre, la cierro, hablo con el dueño, no, a ver, la banco 6 meses más, me endeudo, saco un préstamo. Después entonces se reactiva, estoy poniendo ejemplos bien burdos y bien terrenales. ¿Y quién me estrena? ¿Y se podrá estrenar en marzo? Los que tenía programados para el año anterior, y estos chicos estarán bien. Bueno, es una locura, y yo creo que esto es lo que más nos estresa a muchos de nosotros y nos tiene como enloquecidos. Con respecto a... Vos preguntabas, siempre algo y me olvido. Perfecto, no, pero Liliana, perfecto, esa es la situación, digo, aprovecho para todos, ¿no? Esta es la situación en la que estamos, ¿sí? Y en particular ustedes exactamente con la descripción perfecta que vos nos diste. Antes, ¿se hacía todo bien? Ahora, okay. Ahora, cuando volvamos, en algún momento va a aparecer la vacuna, ¿sí? Es como cuando decía lo de Lord Keynes. Lo que pasa es que en el largo plazo vamos a estar todos muertos, ¿sí? El tema está bueno, el problema es simplemente cuánto hay que aguantar, qué salas van a poder soportar, pero en el momento va a haber una vacuna y algo va a haber cambiado o no. Lo peor es que nada cambie. La pregunta es, ¿se va a aprovechar esto para reformular ciertas cuestiones de los modos de producción en los que estábamos habituados y que funcionábamos en piloto automático, como ustedes mismos dijeron? ¿O vamos a hacer como que no pasó nada y listo, dale, 5 funciones, tengo 5 funciones por viernes, 5 los sábados, 5 los domingos, y el mismo actor está en todas? No, perdón, redondeo. Entonces, a esto justamente, creo que frente a esta incertidumbre y esto que está pasando, hasta que llegue la vacuna y todo se reactive y nada cambie, yo también creo que a veces nada cambia, pero digo, creo que tanto desde el trabajo de base de nuestras asociaciones, de nosotros como trabajadores de la cultura, como lo que vislumbro en los organismos que diseñan las políticas culturales, está habiendo un giro y una manera de por lo menos reflexionar y pensar si las mismas líneas tal cual estaban pueden seguir de la misma manera o vamos a ir modificando esto porque se nos vino encima la modificación. Entonces hay cosas que no pueden continuar de la misma manera. No solamente el trabajo streaming, que aprovecho a decir algo por si hay gente escuchando, que el jefe de gobierno ayer dijo que los artistas ahora, por suerte, gracias al streaming, tienen trabajo. ¡Mentira! Todos los que estamos acá sabemos que el streaming no suplanta nada, el streaming es caro y nadie vive del streaming. No es que la cultura ya está, como dijo ayer, vamos a aclararlo. Pero bueno, digo, pero sí se va a incorporar. Sí se va a incorporar, como dijo, creo que Ernesto, las asambleas, nosotros también somos totalmente asamblearios, semanalmente asambleas durante 20 años, van a seguir siendo posiblemente o mixtas o en Zoom, y lo mismo con el teatro, mal que nos pese algunas cuestiones, algunas líneas. Bueno, esto hace que también desde arriba, cuando digo arriba, digo los organismos de fomento de lo nuestro, están mirando esto, como lo estábamos mirando nosotros. Y creo que además con esta sinergia que empezó a producirse entre las asociaciones, no solo en Cava, sino del país,
también podríamos aprovechar a probar formatos diferentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde Artei hemos probado en chiquito, el premio Artei, digo en chiquito porque es una cosa de cava, que son formatos de coproducción. Es decir, donde una cooperativa no es la que viene de actores y entonces la sala hay un empresario, que es mentira, no hay empresarios en el teatro independiente, pero digo, formatos de coproducción, yo se lo planteé al Instituto Nacional del Teatro, o sea, ir pensando en objetivos en común. Quizá haya menos producción, posiblemente, sobre todo en los primeros años, y después se estabilizará o no, a lo mejor no es bueno la cantidad, a lo mejor no era tan bueno. Yo siempre lo pensé. Hay algo que de lo que en todos los Zooms que hemos hecho y que por más que queríamos no podía salir, que es, incluso con los productores, no se animaron a decir, pero no hace falta una discusión sobre la estética. No hace falta una discusión sobre la calidad artística, que nadie todavía dice, bueno, che, no decir, bueno, lo que vos haces es una porquería, sino positivamente, tipo, bueno, ¿cuáles son los cánones o lo que uno va a querer justamente fortalecer como lo que es el famoso, genial y maravilloso teatro porteño? Absolutamente. Dejo la palabra para los compañeros, pero sí, coincido totalmente con eso. Yo sumo una cosita, perdón, en relación, Horacio, a lo que comentabas de este regreso a la normalidad. Nosotros, otra comisión más que tenemos se llama Revista. Por supuesto, se trata de una revista de la agrupación que ya tiene su número 0, que ya lanzó su número 0 hace unos meses, se llama Revista Insomne, y ahora estamos planificando el número 1, que tuve el placer de editorializar. Hice una editorial justamente hablando de esto, el número 1. El número 0 fue pandémico exclusivamente, y el número 1 tiene que ver con esta vuelta a la normalidad de la que se habla todo el tiempo, y nosotros estamos haciendo mucho foco en no normalizar muchas cuestiones que la pandemia puso en evidencia. La pandemia a nosotros nos reveló algo, y es que nuestro trabajo está absolutamente precarizado, y la pandemia lo evidenció. Nuestro trabajo está precarizado y no queremos volver a esa normalidad, ¿no? Hay una desesperación, que volvamos a lo que estábamos haciendo, lo que vos decís, volvamos, programemos, funciones, no queremos esa normalidad. Nosotros lanzamos un manifiesto paradójicamente, pero no azarosamente, el 1 de mayo, de este 2020, que es el Día del Trabajador, que quien conoce un poco la historia sabe que es en homenaje a los mártires de Chicago, estos hombres, las personas que protestaron por derechos laborales y que fueron ahorcados por protestar. Ahorcados legalmente. Era normal ahorcar a las personas por protestar en ese momento. Estaba normalizado. Nosotros no queremos normalizar lo que venía pasando, no queremos esa normalidad. Y en eso estamos haciendo mucho foco. Nuestro trabajo está precarizado, nosotros no. Ese es un poco el leitmotiv. Gracias, Gaby, muchas gracias. Yo ¿puedo decir algo ahora? Por favor. No, que coincido mucho con Lili. Me parece que esto, no sé cómo va a ser mañana. Ojalá que muchas cosas se puedan cambiar, ojalá que tengamos la cabeza como para volver atrás y decir, bueno, esto no me gustaba o esto estaba mal y lo quiero hacer de determinada manera. Pero me parece que mucho, visto desde la producción y más desde el área que yo trabajo, desde el independiente, creo que muchos de estos problemas están asociados con las políticas culturales y con esto que vos decís, de la cantidad de producciones y de la plata que hay y cómo se reparte y lo artístico y lo... Entonces, me parece que también desde ese lado hay que hacer un replanteo, ¿no? Me parece que hay que hacer un replanteo de las políticas culturales, o sea, algo tiene que cambiar también y tiene que acompañar al sector, si no es como imposible, y me parece que por más que nosotros querramos cambiar algunas cuestiones, vamos a volver a caer en algunas de esas cuestiones, ¿no? Ojalá que no, y coincido con Gaby lo del trabajo precarizado, ¿no? Eso es fundamental, eso hay que cambiarlo. Esa palabra ojalá, Gabriel, es la que estaba pensando exactamente.
pero la estaba pensando desde otro lugar también, ¿no? Sí, está clarísimo que hay un montón de actores externos que tienen que ayudarnos a no volver a esos lugares, pero nosotros, como cada uno de los artistas y los diseñadores y los trabajadores, y como asociaciones también tenemos que fomentar eso. Y creo que ahí sí es donde nosotros tenemos algo para hacer, más allá de lo que uno pueda esperar que suceda y lo que pueda pelear para que suceda desde los otros lugares, desde los estados, desde las organizaciones, nosotros como asociaciones, cada uno en nuestro universo, ¿qué es lo que podemos hacer para fomentar a no volver a una realidad negativa y tomar buenas costumbres y mejorar? Y por ahí alguien hoy había nombrado Cromañón, y yo creo que esa tragedia trajo algunas buenas costumbres o algunos buenos cambios en nuestra realidad teatral. Y yo voy a hablar desde algo muy particular, por ahí está mal, pero desde la técnica de iluminación, la técnica teatral, el diseño, yo no tenía la más mínima idea antes de Cromañón si era necesario, por qué y dónde había matafuegos en una sala. Y esas costumbres, esa tragedia nos hizo acostumbrarnos a cosas, a buenos ejercicios, a cosas buenas. Bueno, creo que también depende mucho de nosotros, qué es lo que nosotros después de esta pandemia podemos generar y podamos hacer, y qué buenas actitudes vamos a poder incorporar cuando volvamos a trabajar en serio. El laburo de protocolos que estamos haciendo, y creo que varios de ustedes también, nos está haciendo repensar en eso. ¿Sí? Hay protocolos que tienen que ver específicamente con el COVID y otros protocolos que en realidad los tendríamos que haber aplicado desde siempre. Y bueno, si esto malo que nos está pasando, si esta tragedia que nos está atravesando nos sirve al menos para volver más profesionales, creo que era Gaby el que hablaba de eso, ¿no? De profesionalizarnos cada vez más, bienvenido sea. Pero no solo nos pongamos en una postura de queja y de que nos venga de arriba. Actuemos nosotros, reclamemos a donde haya que reclamar, el ser asociaciones nos damos fuerza para reclamar, pero también vayamos desde la educación propia, mirémonos para adentro, entendamos qué es lo que hacíamos mal, por qué hacíamos mal algunas cosas, y si se pueden cambiar. Y yo creo que hay muchas cosas que también se pueden cambiar desde lo propio, desde nosotros. Me parece que retomo esto que decía Ernesto. Vos hablabas de duelo hace un ratito, Horacio, y yo pensaba, como soy médico psiquiatra, en duelo y abstinencia, ¿no? Y establecía la comparación en relación a esta situación con el objeto. Cuando hay una relación absolutamente de captura por el objeto, por el consumo, el adicto cuando deja de consumir entra en abstinencia y entonces hay una desesperación, después hay una manía, después pasa la depresión y recién después se integran las cuestiones, en el mejor de los casos, y hay un replanteo, una elección de cómo va a seguir. Me parece que nosotros estamos en el periodo depresivo, es decir, que en la faceta en donde estamos tomando cuenta de que esto no se va a solucionar con, bueno, mientras tanto voy esperando a ver cuándo vuelvo y vuelvo a lo mismo. Por eso el miedo a volver a la normalidad, que ahora la llamamos la nueva normalidad. En ese sentido, la crisis y la emergencia en la que estamos situados por la pandemia nos da la posibilidad de resituarnos pensando nuestra actividad, pero pensando desde una reflexión absolutamente autocrítica. Por esa reflexión, por ese pensamiento que nos relaciona con la grupalidad y por eso esta emergencia de nuevas asociaciones o agrupaciones luego del COVID-19, nosotros por esa podemos asumir y hacernos cargo. La otra, la que viene de la política del Estado, no sabemos en qué va a derivar. Ojalá en el mejor de los casos acompañe de mejor manera. Pero si nosotros consolidamos esta actividad dentro de las agrupaciones y seguimos provocando relaciones que nos vinculen en una comunidad, me parece que va a ser la mejor forma para poder sostenernos frente a nosotros y frente al Estado. Bueno, realmente estamos
particularmente yo y supongo toda la gente que nos está escuchando, maravillados con todo lo que está apareciendo, y todo lo que ustedes nos están contando y cómo se está movilizando el propio sector para pensarse y pensarnos entre todos. Los invito a que nos encontremos en un próximo Haciendo Zoom, antes de fin de año en lo posible. Muchas gracias a todo el público que nos ha acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nos quedamos un ratito en privado para despedirnos y aprovecho ahora para despedirnos de todo el público y avisarles que entonces estamos pensando que Haciendo Zoom va a volver antes de fin de año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y que sigan trabajando. Y que sigamos trabajando conjuntamente. Saludos a todos. Gracias. Un placer.